es milagro. La tierra nos ha proporcionado las necesidades para nuestra sobrevivencia. Seguimos prosperando cada año. Las generaciones antes de nosotros conservaron la tierra de la cual vivimos hoy en esperanzas de un futuro aún más brillante. Este mundo, aunque parece haber sido siempre hermoso, ha celebrado los avances y los horrores del pasado, y se continúan en el porvenir. He visitado el siglo XXIII y los avances que el mundo ha hecho, pero también he visto tragedias. El terrorismo ha creado una tensa relación entre los países. En 2001, los Estados Unidos estuvo bajo el ataque de los terroristas árabes, que se tradujo en el caso de 9/11. 3,000 americanos murieron. Desde ese evento devastador, hemos mantenido nuestro ejército estacionados por todo el mundo. Nuestras tropas en países extranjeros habían creado un odio hacia americanos en aquellas tareas. En el año 2074, entramos en la Tercera Guerra Mundial con los países comunistas restantes del siglo XXI. El resultado de la guerra fue que más de 2,000 millones de las 9,000 millones de la población global murieron. La Armada creará una ventaja en sistemas de defensa. Un campo de la fuerza de un conductor solo producirá un escudo con un radio de 1 kilómetro, que puede resistir el poder comparable a una bomba atómica pequeña. Enviaremos los cyborgs a la batalla que salvará miles de vidas al tomar parte en la línea del frente. En el pasado, habrá una forma mortal de la extensión de la meningitis inmensamente en todas partes de Centroamérica y África del Norte. Por suerte, un grupo de científicos encontró una cura y usó las herbas del virus para crear una vacuna. En 2264, los científicos encontraron con éxito un descanso largo en edad de tener. Desde un punto de vista político, los Estados Unidos ha crecido en los últimos años. En el año 2008, América eligió su primer presidente afroamericano, Barack Obama. Desde entonces, América ha tenido otros 4 presidentes afroamericanos. La democracia tendrá una nueva forma en el futuro. El país tendrá más voz en los líderes y las leyes. Todos los ciudadanos mayores de 21 tendrán la opción de votar por baladas enviadas directamente a las personas por los servicios de protección. Cada balada permite a un ciudadano a las preocupaciones de la lista que luego se trajo a la atención del público sobre un segmento de televisión que se establecerá a través del gobierno. La religión tuvo un papel masivo en el gobierno en el siglo XXI. En el Oriente Medio, el Islam dominó la región y el cristianismo cubrió la mayor parte de las Américas, Australia y Europa. En el año 2035 hubo una relación tensa entre las dos religiones cuando trataron de convertir países en Asia y sus prácticas. Los grupos religiosos se hicieron hostiles el otro que casi causó
brote de guerra en Nepal y Tíbet en 2048. Con la ayuda de mediadores de paz, la guerra se evitó, pero la gente de Nepal y Tíbet solicitó que ambos grupos de misioneros se fueran. Los misioneros aceptaron y dejaron a la gente que ya habían convertido para continuar las prácticas a solas. La religión ha sido personas han cantado como una razón para ciertos eventos que recurren. En el futuro, la gente ya no buscará la seguridad que la fe les había traído en la vida. En 2279, el cristianismo comenzará a desaparecer junto con todas las demás religiones. La gente empezará a creer que son dioses y no necesita a otro para controlarlos. 2005 fue el año en que el huracán Katrina arremetió a través de la costa del Golfo matando a cientos de estadounidenses. La tierra ha producido numerosos desastres naturales como los tsunamis, huracanes, terremotos y tornados. En el año 2215, los continentes europeos y africanos fusionaron, creando un terremoto masivo con un nivel de 9,8 décimos. La tierra y su pueblo seguirá creciendo y es nuestra responsabilidad para asegurarse de que es para mejor.